Listo. Muchachos, el tema del día de hoy, según lo que observan en la pizarra y el papelógrafo, ¿cuál es? Más fuerte, ¿cuál es? Ah, soy, qué ganas. El Tahuantinsuyo. Muy bien, ahora sí. Voz de Inca. Le mando. Zapa Inca. A ver, empezamos. Profe al grano. Acá están los incas. Manco. Sinchi. Roca. Yoque. Maita. Capac. Capac. Yupanqui. Tarco. Tarco Guaman. Le dieron un golpe de estado. Y luego, ¿quién viene? Maita. Capac. Capac. Inca. Roca. Yaguac. Huira. Cocha. Inca. Urco. Tito Cusi, más conocido como Pacha, el que derrotó a los chancas en la batalla de Johor Pompa, y también a los Ayarmacas, a los Huancas, y fue el que creó justamente los 4 suyos. Y de Pachacute, ¿quién viene? Amaru Yupanqui, luego Tupac Yupanqui, luego Huayna, Capac. y a su mismo tiempo cogobernaba con Ninan Cuyochi. Muchacho, ¿quién es ese, profe? Y de Ninan viene Huayna. Huayna Capac, no, ya me he mencionado. Viene Huáscar. ¿Se acuerdan? El que le pone el nombre, en geografía hemos hecho eso, al nevado Huáscar. Huáscar. Está Huáscar. Ya. Y de Huáscar, ¿quién sería el último? Atahualpa. Pero, muchachos genios de este salón, Atahualpa o Atahualpa no fue nombrado inca. 2, no pertenecía al linaje que debería seguir. 3, no tenía el Masca y Pacha. Profe, pero era hijo del inca, sí, pero de la concubina Tumebamba. Él fue quiteño, ecuatoriano. Claro que Ecuador para ese tiempo no existía y su territorio pertenecía al Tawan. En todo caso, Atahualpa era del norte. En cambio, Huáscar era del Cusco. La historia de los cronistas por ahí cuenta eso. Por ahí empieza. Y justo para ese tiempo, el Chaprón ya estaba llegando a Cajamarca. ¿Qué? ¿A Cajamarca ya? Sí, ya estaba en Piura, pues. Francisco Pizarro. Así era, profe. Así. Porque ya desde Huayna Capac, él ya sabía que los españoles ya estaban incluso más al norte del Tahuantinsuyo. Recuerden que por medio de Chasquis estaba el celular o el WhatsApp. Y los Chasquis, y le pasaba la voz al otro, el otro al otro, el otro al otro, y llegaba hasta el oído ¿de quién? Del Inca. Entonces, profe, has nombrado en este momento a los 17 incas, pero el Capac Cuná solamente nos muestra 13 incas. ¿Quién habla del Capac Cuná? Justamente José Antonio del Busto en el Perú incaico. Tiene 3 tomos en realidad. Y aquí habla del Capac Cuná. Y habla justamente de las características de los incas. Aunque todos los historiadores se fundamentan en Fray Martín de Murúa sobre todo. También en Juan de Betanzos. Pero aquí es donde aparece el Capac Cuná. Ahora, vamos al punto 2. ¿Y qué es el Capac Cuná? La relación oficial de los incas. Pero que acá solamente aparecen 13, contando a Atahualpa también, que no fue inca. Profesor, ¿y por qué no aparecen los demás que usted ha mencionado? Porque cogobernaron muy poco tiempo. O sea, cuando el inca gobernaba, cogobernaba siempre con su hijo. O sea, había un gobierno dualista. Allá, pero como gobernó poco tiempo o murió,
no se les considera. ¿Correcto? Chévere, profesor. Bacán. Entonces, Capacuna se le dice a la lista oficial. Profesor, el Cusco, pero el Tahuantinsuyo es grande. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. O sea, comprende un territorio vasto, pero todo tiene su historia, pues. Y empieza así más o menos. Mucha atención. Según la autora, bueno, también Waldemar Espinosa en Los Incas explica cómo surge o surgieron los incas. También María Rozborowski en su obra El Tahuantinsuyo también habla de cómo surgió el imperio, sobre todo la parte de la expansión, que en su momento vamos a hablar. Profe, a ver, cuente, ¿cómo fue todo esto? Pero, profe, todo no inicia con los hermanos Saya o la leyenda del lago Titicaca, de Manco Cápac y Mamaoque. Tú lo has dicho, es una leyenda. Ahora, profe, ¿quién narró los hermanos Saya? Juan de Betanzos. La obra, ¿cómo se llama la obra? Ya, ahí mueren, ¿no? Si no saben la obra, ahí quedaron. Los hermanos Ayar, Juan de Betanzos, la obra. Chibolo, recuerda, si no hablas, no estudias, no apoyas, perdido, pe. Por eso, si yo voy a tratar el tema, los incas, tú ya tienes que estar leyendo, pues. ¿Para qué? Para que haya una predisposición al aprendizaje con lo que ya sabes tú y con lo que yo te voy a enseñar, para que se eleve el conocimiento. Pero recién, no sabes, estás buscando. Estamos como primaria, ni en primaria. Primaria el chibolo ya sabe ya qué cosa va a hacer la profesora, qué tema. Esa es la educación actual. Tú vas a otro lugar, a otras pre. Ya los alumnos saben el tema. Están preparados ya para bombardear al profesor con preguntas. Vamos de nuevo a ver. Leyenda de los hermanos Ayar. Ayar Auca, Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Manco. ¿Quién se quedó con todas las mujeres al final? Claro, porque Ayar Manco no fue ningún manco, ¿no? Bueno, hay toda una leyenda ahí, ¿no? Salen del cerro Tamputoco. ¿Qué era una pacarina? Según los incas, ese es su origen. Y de algunas culturas pre-incas también. Como profesor no entiendo. Esto vino en examen. Las pacarinas son lugares del subsuelo o lugares que están debajo de los cerros o cuevas o grutas o lagunas. La leyenda del lago Pacarina. Los hermanos Ayar, origen Pacarinas. ¿Quién cuenta la leyenda de los hermanos Ayar? Juan de Betanzos. ¿Cuál es la obra? Sigue silencio el salón. 2. La leyenda del lago Titicaca. ¿De quién es la obra? Del Inca Garcilaso de la... ¿Cómo se llama la obra? Muerto. Dios mío. Y esto va a correr todo el mundo. Y van a... Vamos a ver, no voy a mencionar en qué lugar estamos, pero les voy a dar la oportunidad de buscar eso, porque está en el libro, ¿eh? En el libro está. Es que, y si no está, busca. Profe, ya he entendido algo, pero si me preguntan en el examen sobre estos dos señores, sobre estos dos cronistas, el primero amó tanto a los incas que, según algunos historiadores, inventó ciertas cosas. Y recuerda que la historia no es inventar, es estudiar bajo la historiografía o bajo documentos sólidos en arqueología
incluso paleontología o antropología y etnología, datos, ¿verdad? Como deben de ser. No es porque a mí me encantaba o me gustaba los incas, entonces yo voy a trascender algunas cosas sobre los incas. Sabiendo él que la historia verdadera nace de una historia sangrienta. Quizás quiso tapar la idea con la leyenda de los hermanos Saya. Juan de Betanzos, en realidad no, sino el Inca Garcilaso de la Vega. Porque Juan de Betanzos, cuando narra a los hermanos Saya, sí toma cuestiones, sí, algunas cuestiones legendarias, míticas, pero algunas cuestiones reales. El que a su antojo trata de crear una historia sin conocer quizá las culturas pre-incas, porque para ese tiempo pues no se conocía mucho a las culturas pre-incas. Cieza de León descubre pues después todavía incluso Tiahuanaco, también un cronista. Profesor, entonces, ¿cuál de los dos es que el que de una u otra manera crea una ficción? El Inca Garcilaso de la Vega. Por eso es que la lingüista Marta Hildebrand, que ha estudiado bastante las leyes, lo que les conté el otro día, no sé si les conté o está en el canal, las leyes de los incas, el Ama Yulia, el Ama Sua y el Ama Keya, para la lingüista no existió. Porque solamente encontramos acá y uno que otro autor que no tiene una solidez como base histórica. Imagínense que el Ama Yulia y Ama Sua Ama Keya no existieron, que fue una simple y mera creación. ¿De quién? De este señor. Estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega. Te viene el examen, los dos. ¿Cuál tiene la versión más objetiva? Juan de Betanzos. Espero que estés entendiendo. Profe, entonces, ¿cuál es la historia real? La historia real lo va a narrar, como les dije, Waldemar Espinosa, y en el tiempo de la expansión, bajo un estudio minucioso, María Rozwadowski, que en su momento estoy hablando, ojo, de profesores de calidad. El último nivel sería para nosotros, pero el nivel primigenio sería para ellos. Ellos enseñan, pues, o en todo caso, ambos ya fallecieron en realidad, ¿no? Bueno, yo conocí en vida, por ejemplo, a Waldemar Espinosa, hace ¿cuántos años? Aquí está, me firmó, aquí está, dice, para Arnaldo Mejía Rojas, estudiante recién yo, ¿no? Le deseo todos los éxitos. Atentamente, Waldemar Espinosa Soriano. Profesor él de distinguidas universidades. María Rozwadowski, ¿para qué te voy a decir? Profesora principal, ¿no? Doctora primigenia de la Universidad Católica del Perú, que también falleció. Bueno, sigamos. Profe, pero ¿cuál es esa historia real? Vamos, profe, te explico. Era el tiempo del Cusco chiquito, el Cusco chiquito. Y entonces voy a resumir. Según Waldemar Espinosa, él dice que son los que llegan acá al Cusco, los Tiahuanaco. O sea, los Tiahuanaco llegaron acá. ¿Y de qué escapaban? Según Waldemar, de la invasión aymara. Sean Tiahuanaco. Y hoy la nueva versión es que los que llegaron ahí fueron los Wari. No solamente los Tiahuanaco, sino también los Wari. Porque recuerda tú, casi todo lo que los incas hacen es de una colección pre-inca. Pero sobre todo, escucha, Tiahuanaco y Wari, de ambos. Claro, justamente,
El Tahuantinsuyo representa la tercera síntesis que hemos explicado el otro día, primera y segunda, de Chavín, Huari y el Tahuantinsuyo. Y hemos explicado qué cosa era la síntesis, ¿no? ¡Profe! Sigue, profe. Y el que llega acá al Cusco, bueno, es larga la historia, estoy tratando de resumir lo que dice Waldemar. Llega solamente aproximadamente 10 familias entre Urin y Hanan, pero los que van a llegar primero son los Urin sacerdotes, huyendo de los aymaras. Y cuando llegan al Cusco, el Cusco no tenía ese nombre, sino recibía el nombre de Valle de Acamama. Y ahí decía, welcome Acamama. No, pues muchachos, no decía bienvenidos acá. No, para los que vivían acá en Acamama o Pacaritambu, los que vienen, ¿qué son? Enemigos, pues. Los incas invadieron el Cusco o el Valle de, es el término correcto, San Marcos, Valle de Acamama. Profe, ¿y quiénes vivían ahí? ¿Gentecitos? No, extratercitos. Gente, pues. ¿Pero quiénes? Profe, el término correcto es señoríos, que en arqueología es un término menor a cultura. O sea, quien va a invadir es una cultura, la cultura Tiahuanaco, Taipicalá. Profe, ¿y cómo van? Es más, llevan el primer idioma. ¿Cuál? El Puquina. ¿Que no era quechua? Puquina, Runasimi. Profe, llegan acá. ¿Y quiénes vivían acá? Vivían señoríos y etnias. Recuerda que los tiahuanacos no son tribus, ni etnias, ni señoríos. Es una cultura superior. Profe, acá ¿quiénes vivían? Vivían poques, lares, alcahuizas. O sea, recuerda tú, como en Grecia o como en Mesopotamia, las polis. O sea, vivían pueblos diseminados como polis, pero de un rango cultural bajo. ¿Cuáles? Poques, lares, puquinas, sayas, antasayas, ayarmacas, el pueblo más fuerte del sur, guerreros. Pero el que siempre te van a poner en el examen, y ya vino varias veces, es pueblo oriundo del Cusco ante la invasión de los incas. Y siempre viene, y de cajón está, alcahuizas. Y el otro pueblo, los ayarmacas. Muchachos, tanto tiempo pasó. Bueno, voy a contarle un parte de esta ahorita. Manco Cápac que entró ahí. Su padre Apotambo había muerto. Manco Cápac, el supuesto Inca. Recuerden que Inca todavía ni existía. Entonces llega ahí. ¿Y qué pasó con Manco Cápac? Se va a enfrentar a Ayaruchu. ¿Qué? Líder de los alcahuizas. A ver, aguanta, profe. ¿Que no eran hermanos? No. ¿Qué van a ser hermanos, pues? Eran N. Y cuando Manco Cápac, o sea, como ustedes, de su nivel, doctor, Manco Cápac era una cultura, ¿no? Tranquilo, voy a hablar con el líder de los alcahuizes. Vamos hablando, se arregla todo. Líder de los alcahuizes, un favorcito, nos están persiguiendo. ¿Te puedes dar un terrenito por ahí, pues? Un asentamiento. Chévere. Además, nosotros les vamos a enseñar algunas cositas. El Yacape, como es de un señorío bajo, cultura tribal, agarró su macana. Manco Cápac. Vamos a ver. Mamá Oclio. Me ha pegado. No entiende. Y mamá Oclio dice, muy bien, dile a tu segunda esposa
Oye, ¿se dan permiso? Sí. Mamá Huaco. ¿Y quién era Mamá Huaco? Según la historia que está escrita ahí, era la esposa guerrera. Y Mamá Huaco, allá, ¿te ha pegado? ¿Quién ha sido? Ay, Arucho, sí, ya. Mamá Huaco. Agarró su lanza. Conmigo, a ver. Y se fue Mamá Huaco. Y ay, Arucho. Ah, tú también. Ah. Mamá Huaco. Tipo Matrix. Cabeza. Aquí trato de llegar. Los que invaden el valle de Acamama van a invadirlo por la buena o por la fuerza. No les quedaba otra. Es parte del tiempo. Es el contexto. Si no tienes armas, no te defiendes, no tienes guerreros, ya fuiste. Y así pasó, profe. Sí. Manco Cápac, sin Chiroca. Yoki Upanqui, Maita Cápac, Cápac Upanqui, Inca Roca, Yahuarhuaca, Huiracocha, hasta el octavo Inca del Cápac Cuná. Solo los incas crecieron hasta Casito. ¿Qué cosa? ¿Ese era el Tahuantinsuyo? No, papá, no existía ni nombre Tahuantinsuyo. Te doy un dato. El término Inca surge con Inca Roca en el libro El Imperio de los Incas. ¿De quién es propio el Imperio de los Incas? El famoso economista Roel Pineda. Acá él menciona en su introducción cómo aparece el término Inca. ¿Y cómo dice? Cuando el gobernante Roca gobernaba, el jefe, el amo y señor del pueblo de los Ayarmacas, el pueblo del sur, el más fuerte de esta zona de acá, estaba cargado en andas y le decían Inca Taita. Entonces, Inca Roca vuelve Inca Roca y le dice a sus súbditos, me van a decir a mí Inca. Señor Roca, ¿por qué? Porque soy hijo del dios Sol, pues. Soy hijo del dios Sol. ¿Ah? Así nació la historia. Inca. ¿Quién va a ser el primer Inca? Inca Roca, llamado también ser luminoso. Y de acá te doy algunos datos. Manco Cápac, jefe poderoso. Sinchi Roca, guerrero prudente. Yoke Yupanqui, el zurdo memorable. Manco Cápac, ¿dónde está el poderoso? Paraba escondiéndose el desgraciado. Cápac Yupanqui, poderoso, memorable. Inca Roca, ya te dije, ser luminoso. Yahuarhuaca, el que lloró sangre. En realidad tenía conjuntivitis el desgraciado. Huiracocha, el famoso Hatun Topac, espuma de las aguas. Pachacútec, el famoso ¿qué? Transformador del mundo, transformador del universo, transformador de la tierra, el Mesías andino. A su profe todos esos nombres y saber, cualquiera de estos viene del examen. Pero su verdadero nombre, ¿cuál era? Tito Cusi Yupanqui. Profe, ¿y qué significa Tupac Yupanqui? Brillante, memorable. El que, acuérdense, supuestamente llegó hasta Oceanía, el navegante. Huayna Cápac, el mozo poderoso. ¿Y qué significa Huáscar? Cadena de oro. ¿Qué significa Atahualpa? Gallina miedosa. ¿Qué? Así le pusieron los spa, porque su verdadero nombre fue Atahualpa. Y nada con gallina miedosa. Recuerden que los españoles tratan de tumbarnos, bajar nuestra autoestima, perdón. ¿Por qué? Nuestra autoestima, ¿cómo? Tergiversando nuestros nombres.
Profe, a ver, siga de nuevo. Usted ha dicho que a Manco Cápac hasta Huiracocha han llegado y solamente han anexado ciertos pueblitos de acá. Ni siquiera los ayarmacas han tomado a los ayarmacas, ni siquiera ellos. Entonces, ¿cómo creció? Acá viene la historia. Mucha atención, chibolito, genio, niño, niña, abogados, médicos que están en clases. Escuchen, por favor. Mira acá, escucha. ¿Cómo se da la expansión? Cuando gobernaba Huiracocha, solamente a todo este tiempo se le llama, desde Yoque, la Confederación, porque unen pueblos pequeños del Cusco, tales como los Alcahuizas, los Lares, Poques, Sayas, Santa Sayas, a esos pueblos mencionados al inicio. O sea, ¿por qué no crecieron? ¿Por qué no tomaron Inshur? No, no se expandieron porque aquí estaban los temibles Huancas, aquí los Chancas y aquí, profesor, los Ayarmacas. Ah, ya, profe. Bacán, ya estoy entendiendo la idea. Por eso no hay expansión. Pero desde Inca Roca se inicia el Hanan o Anan. ¿Qué es el Hanan o Anan? Los guerreros. O sea, tratan ya de ¿qué? De salir de su covacha. Tratan de expand porque los Hanan, ¿qué son? Guerreros. Ah, ¿y los demás qué son? Sacerdotes. Desde Inca Roca tratan de salir. ¿Qué son? Guerreros. Pero a los incas los tenían de hijo. ¿Quiénes? Los ayarmacas, los huancas, pero sobre todo ¿quién? Los temibles chancas comeperros. Y estos chancas un día tan de asado ya estaban, siempre iban al Cusco. Cuando llegaban todos los incas, los súbditos, el pueblo así de miedo, entregando prendas a los chancas. ¿Quién cuenta eso, profesor? María Rostvorovsky. En la historia del Tahuantinsuyo, la expansión. Profe, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuente, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó fue que Huiracocha recibe la información que los chancas ya no quieren de nosotros que le demos ofrendas o entregarle sacrificio a nuestros hombres para que les despellejen, les saquen la piel, para que hagan tambores, tinjas. Y vivos todavía estaban, ¿eh? Sino que Huiracocha dice, ahora me han mandado un mensaje por Facebook, Instagram. ¿Qué pasa? ¿Con quién estaba hablando Huiracocha? ¿Solo? Con su hijo Incaurco, el desgraciado, el que no servía para gobernante, un incapaz total, borracho, parado. ¿Qué cosa? Borracho, pura chicha de cobra, pues bien fermentado. Y este Incaurco, que era cogobernante de Huiracocha, o sea, los dos gobernaban, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue pues que al enterarse que los chancas ya no los querían como súbditos, señor, los chancas le dicen, mira, queremos que se larguen del Cusco, que se vayan del valle de Acamama, se vayan, o sea, no los queremos, pues toda esa tierra va a ser nuestra. Eso dicen los chancas. María Rostvorovsky. Profe, ¿y qué pasó con Huiracocha e Incaurco? Incaurco dijo, padre, agarrando la lanza, dijo, padre, ¿qué hijito? Tengo una idea. ¿Cuál? Ah, se puso fuerte. Por primera vez Incaurco. ¿Qué cosa? Hay que huir. Y los desgraciados, padre e hijo, cogobernante, huyeron. Se fueron. Dejando al pueblo desolado. Ya, pues los chancas, ya tú sabes qué hicieron. ¡Pah! Una pasada, mataron a todos. Pero no tomaron. O sea, dejaron ahí, pues, que saquen a los muertos para el día siguiente, ¿no? Y entonces Huiracocha
volvió, ¿no? Con Incaurco luego de toda la masacre. Uy, ¿qué pasó acá? Entonces, ahí pues algunos sobrevivientes que lloraban a sus muertos le dicen, ¿no? Mi señor, ¿dónde está? ¿O qué está? Pero la verdad es que los chancas han venido y han hecho lo que quieran. Pero es que mañana, está de pasadito nomás. Mañana sí van a venir a tomar y que saquen a todos los muertos de acá. Ah, mañana van a volver. Allá, ¿verdad? Te dices que van a volver. Allá, entonces. Más tarde vuelve, ¿ya? Y se va de nuevo. Junto a Incaurco el mimado. Y el pueblo que apenas quedó, la mitad del pueblo, no sabía qué hacer. Sencillamente, esperar a los chancas y que los destruyan. Pero muchachos, surge la figura de Hito Cusi Yupanqui, hijo, bastardo de Wiracocha. Se levanta entre los muertos, le habían dado un golpe porque peleó. Era un orejón de segundo nivel, o sea, de segundo rango. No era un general principal, pero era un inca de los tantos que tuvo Wiracocha. Y él, en toda la desolación, ¿qué es lo que hace? Wiracocha dice, les hace ver a todos, ¿no? Su borla. Está colgado acá, tipo Goku. Y todos le ven, se arrodillan todos. ¡El Inca, el Inca! Es que nadie veía al Inca, pues. ¡El Inca, el Dios a venir! Mi padre me ha mandado. Sí, sí, ya ha conversado con Taita Inti. Para mañana nos va a ayudar. Pero hay que prepararnos. Las rocas se convertirán en gigantes guerreros. Y todos creían, ¿verdad? Legal. Y Tito Cusi Yupanqui dice, prepárense, deja un pequeño ejército ahí. ¿Y qué va? Tito Cusi Yupanqui va a buscar ayuda ante otros pueblos que tenían confianza con los incas. Llega el día siguiente. Entonces, así más o menos era la cosa. Los chancas escomeperros estaban acá, en la cima. Y acá estaba pues el pueblo del Cusco, los sobrevivientes. Y no estaba Tito Cusi Yupanqui. Pero ya algunos estaban ahí, ¿no? Con su lancita. Ya, no se dice que va a venir. Ay. Y los chancas acá, burlándose. Ay, mire, se van a enfrentar a nosotros. ¡Ah! Ganarnos sangre. ¡Ah! Lanza, macana. De todo, pues. Chacana, los chancas. Ese para mí va a ser tinja. Es para mí el gordito, dice el otro. O sea, totalmente confiados. Pero en realidad, sí estuvo Tito Cusi Yupanqui. Es más, habían labrado ya esta parte de acá, una zanja, un hueco habían hecho. ¿Y qué había echado atrás? Es en pajita, tierrita, palitos, todo eso, ¿no? Alumnos que no han ingresado a la universidad, todo. Entonces, ahí estaba eso. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y en ese momento se presentó Tito Cusi Yupanqui con su lanza. Adelante de todos. Y los chancas, empezaron a bajar como huaycope. Tito Cusi Yupanqui, tranquilos, nadie se mueve, nadie se inmuta. El Dios Sol está con nosotros. ¿Verdad? El sol brillaba en el cenit. Muchachos, ahí está Tito Cusi Yupanqui. Los chancas, la zanja, el hueco. No, 2, 3, 4, 100, 200. Cayeron y el hueco estaba lleno de estacas. O sea, ¿quién quedó
¿Quiénes quedaron anonadados? Los chancas. Claro, una parte de su ejército quedó atrás, pero la mayoría ya estaban prácticamente despedazados. Y entonces, ¿qué hace Tito Cusi Yupanqui? ¡A todos! ¡Lanza! ¡Pla! ¡Pla! Este desgraciado mata a mi mujer. ¿Qué pasó luego? Tito Cusi Yupanqui corre y pasa esto. Y al otro lado estaba el jefe de los chancas, junto a su dios, a su momia. Estaban ahí. ¿Qué hace Pachacútec? Tito Cusi Yupanqui va y le vuela la cabeza a su líder. Destroza la huaca de su dios, lo levanta la cabeza ahí y hace mirar a todos los que acá. ¿Y qué hacen estos? ¡Ah! ¡Huyen! ¡Es el hijo del dios Sol! Huyen. ¿Y qué hacen los demás sobrevivientes de acá del Cusco? Tito Cusi Yupanqui le dice: ¡ni un sobreviviente! ¿Acordáis de lo que nos hicieron? ¡Todos! No van a dejar que nadie se escape. Uno que otro huirá, pero la gran mayoría de chancas morirá ahí. Yaguar Pampa, la pampa de sangre. Desde ahí, todos, ¿qué hicieron? Y para el día siguiente, ¿sabes qué? Incaurco, bien, te voy a reclamar su título. Con Viracocha. Gracias, Tito Cusi Yupanqui. Ahora, ¿sabes qué? Yo voy a... ¿Qué? O sea, te ayudo. Todavía me tratan así. ¡Prau, prau, prau! Lo atravesó. No quedaba de otra. Después de una batalla contra Incaurco, Pachacútec, Tito Cusi Yupanqui, ¿qué hizo? Ya no le quedó pues otra Viracocha que estaba viejito, nominarlo como el nuevo Inca. ¡Inca! Pero ya no con el nombre Tito Cusi, sino Pachacútec, el transformador del universo, del mundo de la tierra, el Mesías andino. ¡Profe! ¿Y qué pasó? Pachacútec no perdió el tiempo. ¿Qué hizo? Como la noticia corrí por sinapsis, por todos los lugares de acá, para arriba, para abajo, para allá, por todo lado. En América Noticias salía. Y Pachacútec va con el pequeño ejército que tiene, llega a otro pueblo. Y dice: ahí está, él ha derrotado a los chancas, a los temibles. Toditos se arrodillan, todito el pueblo. ¿Y qué hace Pachacútec? Anexa ese pueblo y empieza la expansión. Derrotados los chancas, los huancas, los ayarmacas. Muchachos, nada paró la expansión. Y así surgieron los 4 suyos. El Chinchay, el Coya, el Anti, el Conti. Ahora, ¿hasta dónde llegó el máximo de territorio? Hasta el río Ancasmayo en Colombia. Pero eso ya con su hijo Tupac Yupanqui y finalmente con Huayna Cápac. Se considera a Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac los incas de la expansión, los incas de oro, los incas más grandiosos. ¿De qué año a qué año estamos hablando, profesor? 1438 a 1532. Saca tu cuenta, cuántos años de gloriosidad, cuántos años de oro. ¿100? Nada, menos. 92. Muchachos, redondeemos. 94 años. 100 años que sea. 100 años más le hubieran dado a los incas. 100 añitos más de todo lo grandioso que hicieron, de la síntesis que lograron. Pero muchachos, lamentablemente, ya Cristóbal Colón estaba llegando hacia la zona de las Antillas. ¡Profesor! Acá de nuevo, profe. Límite máximo al norte. El río Ancasmayo en la zona Pasto de Colombia. Al sur, límite máximo, río Maule en Chile. ¡Profesor!
ordene acá la idea. Ordenamos las ideas. ¿Qué es el Capac Cuna? ¿La lista oficial de qué? De los 13 incas. 2, escúchame. ¿Qué es Urin? Los incas Sácer, que se van a ubicar en parte alta o parte baja. ¿Parte baja de dónde? Del Valle de Aca. 2. Te doy el dato. ¿Quién es de todos los incas el que le pone nombre de Cusco? Sinchiroca. Él es el que pone el nombre Cusco. Profe, ¿y qué es Hanan? Estos de acá, desde Inca Roca, ¿qué son? Guerreros. Allá. Pero hay otra división. ¿Cuál, profe? Manco Cápac y Sinchiroca son considerados señoriales. Curacas. Es más, la historia niega su existencia. Curacas simples, gobernantes, que para muchos solamente son leyenda. Profe, desde Yoque hasta Huiracocha, ¿qué son? La Confederación. ¿Cómo la Confederación, profe? Los que lograron anexar a los pueblos chiquititos del Cusco. Allá, lo que les conté hace rato. Y desde Pachacútec hasta Huayna Cápac, ¿qué es? La expansión. Recuerda que Pachacútec es el que creó los 4. Tupac Yupanqui le dio el nombre de Tawan Waldemar Espinosa Soriano. Profesor, ¿y Huáscar y Atahualpa qué serían? La crisis y la decadencia. Recuerda cuando has dado el examen y no has ingresado. ¿Has entrado en qué? En crisis y decadencia. Encima vas ante tu enamorado, se llama Pizarro, que llega y te dice, ¿has ingresado? No, no te va a atravesar. Estoy mezclando la historia, pues. Claro. Y recuerda que en el tiempo de Huáscar y Atahualpa ya los españoles estaban pues por la zona de Tumbes, por esa zona. Ya, profe. Entonces, Huáscar y Atahualpa, ¿qué son? La crisis y la decadencia. Por última vez repito, Manco Cápac y Sinchiroca, ¿qué son? Curacas, Lejen, Yoque, Maita, Cápac, Inca Roca, Roca, hasta Huiracocha. La Confedera. ¿Por qué? Unieron pueblos chiquititos. Pachacútec, Tupac y Huayna Cápac. La expansión. Huáscar y Atahualpa. Recuerda tu tiempo de crisis. Claro. Huáscar y Atahualpa, sencillamente, crisis y decadencia. Chévere, profesor. Estoy entendiendo. Entonces, esto fue toda la expansión. ¿Cuál fue el inicio? Desde Pacha, derrotando ¿a quién? A los chancas. ¿En qué batalla? Yahuapampa. Profe, vamos a ver. La parte verde, ¿cómo se llama? Chinchay. Acá. Coya. Amarillo. Azul. Ya. Si yo te digo, al este. Anti. Al oeste. Al oeste norte. Al sur. Hay un animal que representa cada uno. El antisuyo. El jaguar. El chinchay suyo. El tigrillo. Tigre que se cree tigrillo. Profe, en el conti suyo. El cóndor. El ave o más grande del mundo. En el colla suyo. ¿Te acuerdas de tu enamorado? Llama. Igualito. Profe, tú igualito la llama. No, yo soy vicuña. Fibra super. Profe, la última. Vamos.
Hay un animalito que representa a cada suyo, a cada provincia, a cada guamaní. Anti suyo, jaguar. Chincha y suyo, tigre. Algunos dicen la chinchilla. Profe, conti suyo, colla suyo, llama. Nada más, profe. Profe, ¿cuál era la capital del Chinchay suyo? Huánuco, Pampa. Huánucomarca. Profe, ¿y cuál fue la capital de todo el Tahuantín suyo? La capital fue Cusco. ¿Dónde se encontraba? En el Anti. Chévere, profe. A ver, si me has entendido, me vas a decir, yo te voy a dar el concepto y tú me vas a decir qué Inca es. A ver, ¿quién fue el Inca conocido como el Hércules andino? Maita Capac. O sea, te estoy preguntando lo que venía en examen. ¿Cuál de los incas es conocido como el zurdo? Perdón, zurdo acá, ¿no? Zurdo, zurdo. Zurdo memorable. Yo, que me profe. ¿Cuál es el que fue encerrado por los ayarmacas y lloró sangre de tanto estar en la oscuridad? Tanta suciedad al final. ¡Yaguar! Huaca. ¿Quién es el primer inca? Inca Roca. Huiracocha, espuma de las aguas. Pachacútec, transformador del universo, el mundo. Tupac Yupanqui, guerrero memorable, brillante. Huayna Cápac, mozo poderoso. Huáscar, cadena de oro. Ya venía el examen, ¿no? Huáscar, cadena de oro. Profesor, entonces son Manco, Sinchi, Yoque, Maita, Capac, Inca, Yaguar, Huira, Pacha, Tupac, Huayna, Huascarí. Falta uno. Inca, Farma. Falta uno más. Inca, Cola, ¿no? Qué animal. ¿Cómo diablos va a venir Inca Cola en el examen? Pero animales racionales, ya saben. Profe, ya estaba acá, profe, ya te entendió, profe, todo esto. Profe, al grano, profe, organización política. Vamos, escucha. ¿Quién era el máximo señor? Dios, rey, todo, monarca, absoluto, total. O sea, yo, el Zapa Inca. Y el Zapa Inca, si te pregunta el examen, ¿gobernaba solo o con su hijo? Con su hijo. Entonces, había un gobierno dúa, o llamado también diarquía. ¿Correcto? Ahora, dos. El Inca, ¿qué color de pluma tenía? Rojito, rojito. Dos. Su hijo, el Auqui, que era supuestamente de todos los hijos el más capaz. ¿Qué color de pluma? Amarillo. Amarillo. Muy bien. Pregunta para todos los del salón. Profesor, si me preguntan en el examen, ¿cuáles son las características de la organización política inca? O sea, la forma de gobierno. Tú vas a decir, mira, nunca te olvides de esto. Eran absolutistas. Y si yo te digo absolutista, entonces, ¿qué está unido al absolutismo? Que son esclavistas. Eso rompe la teoría de Baudin del imperio socialista de los incas, porque hay una contradicción, pues. Imperio socialista. Se contradice él mismo, hasta en el mismo título. ¡Profe! Entonces los incas eran Si eran absolutistas, ¿qué eran? Esclavistas. Si eran esclavistas, para tener esclavos, eran militaristas. Claro. Y si eran eso, había una jerarquía aristocrática que gobernaba. Y por ende, el Tahuantinsuyo habrá sido un territorio descentralizado o centralizado, como todos los imperios del mundo. Y por ende, era un estado imperial. Ah, ya, profe, ya está, profe. Claro, si me dices absolutista, imperial, esclavista, ¿qué más? Centralista, militarista. Pero, profe, ¿puede utilizar la palabra monarquía? Puede ser.
Pero dependiendo, porque monarquía más es un término europeo. Pero si quieres, si en el examen no te da otra, puedes marcar también eso. Recuerda eso. ¡Profe! Entonces, ¿quién era el máximo soberano? El Zapa-Inca. ¿Quién era el Auqui? El co-gobernante. El Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué era? Eran los Suyuyup Apu. Habían 4. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era asesorar a quién? Al Zapa Inca, que en algunos libros aparece como Apocuna. No te vayas a equivocar. Apocuna. A ver, vamos de nuevo. Profe, ¿quién era el Zapa Inca? El máximo, el absolutista. ¿Quién era el Auqui? ¿Quién era el Tahuantinsuyo de Camachi? Los asesores. Claro, el Consejo Impe, conformados por 4 Suyuyok Apu, que en algunos libros, repito, aparece como Apocuna. Gobernantes de provincias también. Pero como gobernantes de provincias como tal, estaban los Totricoj. No te olvides. Gobernador de la provincia, Totricoj. Profe, ¿y quién era el Tucuricoj? Era el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Ojos y oídos ¿de quién? Del Inca. Donde iba él, es como el Inca iba. Fuera. O sea, donde el Tucuricó va, es como él iba. Su palabra de él es como la ley del Inca. Él supervisaba. Y con quien más bronca se tenía era con el curaca. Recuerden, el curaca era como un dios en su pueblo. El curaca era como el dios en el pueblo. Era como el alcalde dios en el pueblo. Casamentero, guarmicoco. ¿Qué más? Lo cargaban en andas. Era como un dios, le hacían su huaca. Él administraba la mitad. Y cuando está cazando, a veces llegaba el Tucuricó en su anda. Y claro, que él es superior al curaca. Y el curaca, ¿estás cazando? Sí. Yo voy a cazar. A un lado. Y él se metía acá. Habían ciertos problemitas, pero esa era su función. Incluso cazar a lo quién? A los Hatun Runas. ¿Y quiénes eran los Hatun Runas? Era el pueblo, pues, varones y mujeres. Ellas no había todavía. Profe, entonces el Tucuricó, ¿qué es? También conocido como Taripa Camayoc. Taripa Camayoc, que era ojos y oídos de quién? Inspector general del Tawan. Iba por todos lados el desgraciado. Ojo, pero la pregunta es, ¿él no le mentía al Inca? ¿Él no hacía lo que le da la gana con el poder como hacen ahorita las autoridades? ¡No! ¿Sabes por qué? María Rostvorovsky. Yo la escuché en la Universidad La Católica cuando se dio un seminario. Y miren cómo se elegía, cómo el Inca elegía a sus funcionarios. Mucha atención. Solo una te voy a contar de las 10 que me comentó María Rostvorovsky. Solo unita, que es mi pata nomás. ¿Ya? Ya, 2. Es tiene otro precio. Ya, una. Dice un día, Pachacútec estaba yendo, pues, ¿no? Hacia el norte, guerreando contra los chimús. Recuerda que el pueblo chimú finalmente se va a anexar junto a su hijo Tupac Yupanqui. Pero dice que cuando Pachacútec guerreaba contra los chimúes, un pueblo guerrero del norte, descansaba Pachacútec cansado. Entonces dijo, ¡Ato! Llama a mis 2 máximos generales. Ato. Sí, mi señor. Y viene, Ato. Trae a mis 2 máximos generales. Ato, fuera. Y Ato estaba así,
Y ya tipo Michael Jackson se retiraba. Y los dos generales que estaban acá pueden levantar su cabeza. Tú, mi general, ¿qué observáis en mi mano? Bueno, en mi puño. Y el primero le dice, señor, ahí veo grandeza, sabiduría, veo ahí, no sé, lo mejor, que nos va a ir bien. Muy bien, gracias. Puedes retirar. ¿Qué pasa el segundo? Pasa. Tú, hijo mío, ¿qué observas en mi puño? La verdad, Pacha, Cute, la verdad es un puñito nomás. Yo, mira, toda la vida está a su lado, señor. Nunca he dicho, discúlpeme, yo veo un puño más ahí. Discúlpeme, yo sé que por mi ofensa usted me va a sacar la cabeza. Pero es un honor morir ante usted, señor. Muy bien. Por tu honestidad, ¡ato! ¡Llevando! Y que se convierta en Tocuirico. O que se convierta en Toturrico. O que se convierta en un gran curaca. De un Hatun curaca. Una gran guerra. ¿Por qué? Por su honestidad, sus valores, su ética. ¡Tú! Pero estar hablando tonterías. Vas a seguir peleando con los chimulas hasta morir. Te pregunto, ¿hoy se eligen así a nuestros funcionarios? No. Tú infiere. Obviamente que no. Mira, y eso es algo que investigó María Rostrovsky. No solamente es un montón de leyendas, más que leyenda, investigaciones puras. ¡Profe! ¿Quién era el curaca Sinche? Ya te dije, el jefe de un pueblo. Ah, muy señor. ¿Quién era el purej? Entre varón y mujer, el varón era el que, entre comillas, mandaba. Porque hacía papa rellena, puré. No, era el que mandaba pues en el ayu, en la familia. Les pregunto, en su familia, en la de ustedes, ¿quién goza del mando? ¿Papá o mamá? Y si te das cuenta, acá puede haber empate. Pero si tú te vas a colegio particular, el 80% va a decir mujer. Pero algo ha cambiado dentro de nuestra situación, ¿no? De cuestión familiar, ¿no? El tiempo nos dará a entender si estuvo bien o estuvo mal. Dice el dicho que cuando antes, bueno, papá salía a trabajar, ¿quién se quedaba en la casa supervisándote a ti? Mamita, pues. Ahora, como papá trabaja, mamá trabaja, el hijo dice, que empiece la fiesta. Bueno, vamos acá. ¿Qué es el cama chico? ¿Chico cama, profe? No, es la Asamblea Popular, ojo, entre los años. O sea, había un síntoma de democracia. ¿Qué es el cama chico? En algunos casos se elegían algunos gobernantes inferiores al curaca, pero bajo todo el pueblo. O sea, el pueblo elegía. A eso se llama camachico. Un síntoma de democracia que empezó a surgir en el Tahuantinsuyo. Que quizás pudo haber avanzado hasta que llegaron los chaprones. Profesor. Organicé con este es el que viene el examen. Estito viene en el examen. Mucha atención. ¿Cuál, profe? Actividad importante económica de los incas. La agricultura, la ganadería. Pregunta, ¿la minería? Totalmente no. He puesto porque tú
Yo quería pues tu respuesta. Profe, está mal ahí. Pero como todos ustedes están haciendo folgorio ahí, fiesta, festín, cuchitril, no se dan cuenta, todo, copian pues. Profe, entonces la actividad económica y básica era la agri y también la ganadería. Claro que sí, pero sobre todo la agricultura. Ahora vamos acá, profe, ¿por qué la National Geographic y la Discovery y ojo, cuelgo el cacho? Escúchenme, niñitos, ¿por qué la arqueología, la comunidad científica ha considerado a los incas? Ojo, ojo, no como cultura, sino como los que en la parte agrícola son los number one, number hook, los número uno del mundo. ¿Por qué los han considerado? O sea, somos, diría yo, los peruanos, los número uno en la agricultura en relación a la cultura inca. Repito, la National, la Discovery, los más grandes historiadores del mundo que han venido acá y han quedado maravillados por Pisac, Ollantaytambo, en mismo Machu Picchu. Te das la vuelta a la ladera, no. ¿Qué? Una pajadita en cuadradito, una pendiente hacia abajo. Y cuando tú ves Pisac, dices, ahora sí soy peruano. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal tecnología de andenes? Pero los andenes no lo crearon los incas. Recuerda, los Chavín. Chavín creó los patapata, los andenes. ¿Y quién lo perfeccionó? Los incas. ¿Haciéndolo qué cosa? Agrandando. Pisac, Ollantaytambo. Moray, el centro de investigación. Machu Picchu, Choquequirao. Mucha profe, ¿verdad? ¿No? Entonces, fueron los primeros, no tanto porque crearon, sino porque ¿qué cosa? Lo que tuvo Chavín, lo que tuvo Paracas, Mochica, Nazca, Tiwanaku, Huari, Chimú y otras como los Huarpas, como los Huaris, como los Lambayeques, quizá Lima, quizá Recoy, qué sé yo. Pero tomaron todas las técnicas pre-incas, los innovaron, mejoraron. ¿Y qué pasó con todo eso? La agricultura creció de una forma espantosa. Por eso es que no hubo escasez. O sea, no es que acá Pachacútec estaba buscando el libro de economía. ¿Para qué? Para administrar la economía de los incas. Que no había moneda. No había propiedad privada. Entonces, profe, ¿cómo vivían estos? ¿Cómo? Es que expandieron lo más importante. El ser humano al final de su vida vive ¿para qué? Satisfacer sus necesidades, pero sobre todo, ¿cuál es esa principal necesidad? La alimentación. Y en eso estaba su objetivo principal. Profe, y el oro, la plata y eso, para ellos no era de importancia. Más que a veces para vestirse, para algunas cositas, pero más nada. Más nada. Más nada. Profe, ¿y cómo puedes saber que sobraba el alimento? Las colcas, pues. Las piruas. Las colcas eran, pues, casi en las puntas de los cerros, habían colcas, lugares de almacenamiento de comida. Es más, te doy un dato. Los conquistadores vienen al Perú, estaban a punto de morir, todos flaquitos, están llegando. ¿Y qué los salvó? Las colcas. Cuando llegan a las colcas, los españoles empiezan a comer chuño, había charqui, había todo tipo de comida en deshidratación, que ya había sido creado ¿por quién? Por la cultura tiahuanaco.
Las colcas ya habían sido creados también por Tiahuanaco. ¿Qué eran las piruas? Lugares de almacenamiento, pero para el pueblo. Así como el pueblo tenía su lugar de almacenamiento, también el Inca tenía su lugar de almacenamiento, las colcas. ¿Para qué? En tiempo de escasez, de ahí se saca alimento. Pero según los datos, la pobreza existía, pero era mínima. Un 1%. ¿Y sabes quién era pobre? Él no. Era pobre el que no traba. Profe, ¿qué tal si yo nací así, manqui? Facilito. Podías desgranar con tu boca. Maíz. Todos tenían que trabajar. Sencillamente. Recuerda, los number one en la agricultura. ¿Gracias a qué? Al perfeccionamiento de qué? De las técnicas pre-incas. Chavín, ¿qué le dio? Los patapatas andenas. Paracas, los centros hidráulicos, los canales que estaban naciendo. Mochica, igual, los huachaques. Profe, Nazca, centros hidráulicos mejorados bajo el subsuelo. Los puquios. Profe, Tiahuanaco, no te pases pues. Los pisos eco. Los guaru. Profe, ¿qué más? ¿Qué más, profe? Aparte de los pisos ecológicos, los guaruaros, ¿Guari qué le dio? El sistema de archipiélago. ¿Recuerda? Estudiado por John Moran. John Moran. Profe. Bacán. Profe, las tierras, ¿cómo estaban repartidas? Atención. El pueblo, conocido como Ayllu. El Ayllu en realidad es una familia. Pero el conjunto de Ayllus, ¿qué es? El pueblo. Ahora, el pueblo estaba conformado por el Ayllu. ¿El Ayllu qué era? Varón, mujer, casados. Al varón que se casaba le daban ¿qué cosa? Un topo. 2.700 metros cuadrados de tierra. Y a la mujer, medio topo. O sea, la mitadcita. Profe, ¿le regalaban? No le prestaban, le asignaban. ¿Qué? ¿No te estoy diciendo que era un pueblo absolutista? ¿Era un pueblo esclavista? Por lo tanto, lo que tiene sigue siendo de él. Solo da un préstamo. O sea, es que mira, si ellos se casaban, ¿dónde van a vivir? Pero entonces el Inca se la juega, pues es una forma de cómo gobernar. Y les dicen, ¿por medio de quién? Del curaca. Por medio del curaca, el que casaba, ¿recuerdan? El huarmicoco, dice, cuando se casan, le vas a dar a un varón un topo y a la mujer mediocito de topo. Ya, bacán. ¿Y qué con eso? ¿O sea, le vas a regalar? No, animal. Le vas a prestar mis tierras. ¿Para qué? Para que no mueran de hambre. Y para que puedan vivir ahí. Para que cosechen ahí. Para que tengan. Allá. Bueno eres, Inca, bueno eres. Y luego, de paso, hacer que trabajen en la mitad. Y paguen su impuesto. Pero de algo tenías que vivir, pues, ¿no? Era una forma estructural económica basada en el trabajo. Pero donde nada tiene que ver, ¿qué cosa? El dinero ni el oro como estructura de cambio. Ah, ya, profe. El Inca era un payasito entonces. Claro, que se viva, pero se fundamenta en ¿qué? En la alimentación. ¿Y el Inca? ¿Cuál era su tierra para él? Claro, las tierras del Inca era pues todo. De su panaca, de su familia importante, la burocracia principal tenía sus tierras. Profe, ¿y quién trabajaba en sus tierras? Repito, ¿quién trabajaba en las tierras del Inca? El Ayllu o el pueblo. ¿Ustedes no trabajaban? No, pues. Profe, esto está mal. Profe, no le vas a criticar al Inca, pejo. Si en Egipto también se dio lo mismo. En Roma, peor.
En Grecia, ni qué hablar. ¿Vas a criticar a los incas? ¿Qué pasa, chico? Profe, ¿y qué eran las tierras del sol y los dioses? La tierra del sol y los dioses, donde estaban los sacerdotes más importantes, los Wiyok Humus, ahí también se sembraba, ahí también se daba ofrenda. ¿Y quién trabajaba ahí? También ellos. O sea, un trabajo extra para Pachamama, para Illapa, para Yacaca, para Taita Inti, para... ¿Cómo le llaman al cerro como Dios? El Apu, claro. Entonces, para esos dioses también se le da ofrendas. ¿Y de dónde sale? De la misma producción de la zona. ¿Y quién trabaja ahí? Ellos. ¿Y dónde, profe? ¿Cuál era la forma de trabajo? Se llama Minca. ¿El trabajo de dónde? De los dioses. A ver, profe, ¿estás entrando a otro tema? Sí. Escuchen. Formas de trabajo. Y esto es lo que viene en el examen. Aini. Familia a familia. Ayuda mutua. Pero el término correcto, ¿cuál es? Se practica la... ¿Cómo? Si una familia de repente se ha enfermado, le da la pandemia, qué sé yo, el COVID-19, entonces la otra familia va, no se preocupen, nosotros vamos a hacer, tranquilo, duerman más, tranquilo, vamos a trabajar, hay que ayudar a la familia. Pregunta, ¿hoy tu vecino te ayuda o quiere que mueras? Hoy quiere que mueras. Bueno, el AINI era eso, ojo, ojo acá, trabajo de familia a familia, pero sobre todo, escúchame, sobre todo en cuestiones agrícolas. 2. Minca. Primero es familia a familia, ahora es todo el pueblo. ¿Quién manda ahí? Curaca. Claro, el Sinchi. Tiempos de guerra, Sinchi, guerrero. ¡Profe! Y en la Minca, ¿quién es el que organiza? ¿Quién es el que administra todo? Curaca. Es más, administra la propia Mita también. Ahora, hay un puente que se está cayendo. Acá. Niño raro. Con la niña Medusa. Se han casado. Ya les han repartido su topo, su medio topo. Están alegres. No saben que van a mitar. Tan alegres. Pero ahora, los dositos les han dado una tierra grande. Ahora, ¿cómo voy a trabajar todo allá? Mi casa, ¿cómo voy a levantar? Y el curaca viene acá. Tranquilo. Súbdito. Ratamoyú. Tranquilo. Todos los varones de acá del pueblo, vamos a ayudarte a hacer tu casa. Es más, vamos a ayudarte por un mes a hacer labranza en tu tierra. Luego ya tu mujer. Haz hijos, pues. Si no puedes, ya sabes. O sea, ¿cuál es el punto acá? El trabajo de Minca era un apoyo común, era más cole, pero donde también se sigue dando, ¿qué cosa? La reciprocidad. O sea, sigue habiendo, pero claro, ya no es de familia a familia, sino ya es más colectivo. ¿En bienestar de quién? Del pueblo, pues. Si yo hago eso para ustedes, no te vas a negar otro día a apoyar a los otros casados, o a los de allá, o a los de allá, o hacer un puente. ¿El puente a quién beneficia? ¿A mí? ¿O a todos ustedes? A todos, pues. Ahora pregunto, ¿a quién beneficia, por ejemplo, construir unos caminos que lleven hasta nuestros centros agrícolas? A todos nosotros, pues. Eso es Minca. Y de acá no me voy a escapar porque vamos a hablar de Capacñam. Los caminos del Inca. ¿De dónde a dónde eran los caminos del Inca? Mira, los caminos del Inca, mira, venían desde Argentina, entraban a Chile, o sea, mira, así era, ve.
pasa siempre? Es que los caminos no eran así, ve, mira. No eran así nada más. Horizontales. Eran a la vez transversales. Se entra por acá, entra por acá, entra por allá, entra por acá, entra por acá. Por Huánuco, Pampa entraba. Subía por arriba, bajaba por acá. Como una tela, ¿verdad? Entre vertical y transversal. Profe, pero los caminos del Inca, los Capac Ñam, ya la cultura Wari empieza a construir eso. Repito, los incas, ¿qué es lo que hacen? Perfecto, lo agrandan y lo mejoran. ¿Y quién iba por el camino del Inca? Solo 3 personas. El Chasqui. 2, el Inca y todo, digamos, todo el ejército. Justamente ahí quiero llegar, el ejército. ¿Que cualquier persona no puede ir? No, tú no podías salir de tu rango, de tu jurisdicción. Si hacías eso, esa era rebelión. Venía el ejército, bla, 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 y te destruían. ¡Profe! ¡Vamos de nuevo! ¡ID! ¿Familia A? ¿Qué será? Minca. Colectivo. ¿Qué será? Pregunto. Y de acá, de la Minca, de un pueblo u otro pueblo, ¿a dónde también iba a hacer obra? ¿En la tierra de quién? De los dioses. De la tierra del sol. Entre comillas el sol, porque habían otros dioses también. Ah, ya, profe, eso ha venido un examen, yo he marcado la mita. No, la mita es única y exclusivamente para trabajos en las tierras de quién. Pero profesor, pero todo era las tierras, entre comillas. Pero ¿qué trabajo se hacía? ¿Trabajos de puentes chiquitos? ¿Caminos chiquitos? ¡Caminazos! El Capac Ñam. Grandes Pisa, Ollantaytambo, Pucará, Sillustani, Machu Picchu, Choqquequirao, Sacsayhuamán, La Portada del Sol en Huánuco. Ah, su propio. Ahora pregunto, ¿Machu Picchu se construye en un día? No. 20 años. Y casi todas las construcciones lo mandó a hacer un solo inca, Pacha, conocido como el organizador. Él, de todo lo que tú conoces de los incas, él lo hizo casi todo, por no decir el 99%. Profe, la última, mita. ¿De cuántos años a cuántos años mitaban? Los varones de 18 a 50 años. Al año por cada 3 meses. Y ahora la pregunta es, ¿por qué mitaban? ¿Condicionados a qué? A que el dios inca les ha dado ¿qué cosa? Les ha prestado ¿qué cosa? Sus tierras. Tú no quisieras casarte que te presten tu tierra hasta que te mueras 2.700 metros cuadrados. Hoy día mismo me caso. Si mañana me van a prestar, pero para toda mi vida, pues. Porque no hay ¿qué cosa? No hay pago de dinero. El único pago que yo hago es mi tributo, llamado mi fuerza de trabajo, llamado mita. ¿Y qué cosa? ¿Hoy no trabajamos? ¿Hoy no hay impuestos? Y el único impuesto que tenías que pagar era trabajar por cada año solo 3 meses. Profe, y cuando terminaban, por ejemplo, de construir Sacsayhuamán o Ollantaytambo, profe, ¿qué pasaba, profe? El Inca decía, muy bien, mis súbditos, yo voy a hacer redistribución. ¿Cómo ya? Recuerda de las colcas, de las tantas que tenía el Inca. Entonces, todo este pueblo que ha terminado de trabajar en Machu Picchu, todos ustedes se van a llevar de todas las colcas a sus tierras. Comida, productos para su esposa, sus hijos, llévense. Es más, les voy a dar tierras en otras zonas, fuera del topo que les di
a todos ustedes les voy a dar en otras zonas, otras tierras. ¿Otros qué? Piso seco. ¿Para qué? Para que tú no estés buscando abastecerte de comida. Entonces tú ya, en tu chacra, ya tienes tu piso ecológico. Pero ¿qué pasa? Necesitas más. Vas a tu otra chacra que te ha dado ¿quién? El Inca. Te ha prestado, te ha asignado. Mediante, por tú haber hecho la mitad y haber hecho un buen trabajo. Entonces, con los pisos ecológicos, finalmente con los archipiélagos, tú tenías comida de sobra. De sobra. Díganme, ¿qué cultura del mundo tenía comida de sobra? Real Plaza en cada esquina del Tahuantinsuyo. Claro que el Inquita era vivito. El Inquita se quedaba como la mejor papita de grandas. A ti te daba las chiquititas nomás. Claro, de segundita para ti. Claro. Pero te daba. En cambio hoy, la empresa donde tú trabajas, ¿qué hace? Se lo lleva todo para él. Pero es parte del mundo del libre comercio, es parte de la empresa liberal. Hoy será así, ¿no? Es un cambio. Pronto, cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron? Cambiaron la estructura eco de una actividad que se basa en la agricultura, en la perfección de las técnicas pre-incas, ejemplo, de la cultura chimú, los huachaques, a una actividad económica. Se borra esto y se pasa a una nueva estructura. ¿Qué estructura? Económica del nuevo mundo. ¿Basada en qué? En el oro y la plata. Cuya actividad principal va a ser la agricultura o la minería. Todo cambió desde ese tiempo. Y te doy un dato. Y desde ese tiempo se descubrió Pasco. Hasta el día de hoy siguen saliendo recursos de Pasco. Pasco ya no parece Pasco. Pasco parece la luna. Hueco por todos lados. Realmente da pena, ¿no? Social, jerárquica, estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Estamental quiere decir, gringasha, escucha, si tú has nacido en el pueblo, acá pueblo vas a morir. Si tú has nacido mitimae, acá en esta familia, de hombre trasladado, que vive, lo trasladan de un lugar a otro, trasladadito vas a ser, trasladadita vas a ser. Si tú has nacido agricultor Nueva York, agricultor vas a morir. No puedes subir, bueno, bajar puede ser, pero subir, no, jamás. A eso se llama estamental, que por linaje, si yo he nacido en la nobleza de sangre soy familia del Inca voy a morir. Familia Panaca, real, Ayu, real, voy a morir. Ni bajo, ni subo. Pero en su caso de ellos, pueden quizás subir de jerarquía. Pero ese es el punto. Si eres agricultor, mueres como agricultor. Si eres artesano, mueres como artesano. Papá, yo quiero ser astronauta. ¡Plac, plac! ¡Todo! Papá, mi sueño. ¿No ves que la organización es estamental? ¿Qué es que estamental, papá? O sea, pues, por linaje, pues, hijo. Si tu linaje es pueblo, mueres. Yo, en cambio, soy del ejército. Bueno, igual pertenezco al pueblo. Y moriré perteneciendo al ejército. Pero nunca voy a ser un gene con las borlas familia del Inca. O sea, un orejón. Profe, ¿y quién en la organización social era el máximo de todos? Era... No, él no puede ser. Era el Zapa Inca. Máximo y supremo, señor. Tanto en el aspecto político y en el aspecto
Profe, ¿y la nobleza de sangre qué era? Ahí está pues la familia del Sapa Inca. ¿Cuál? La Panaca. Te comento que cuando llegó Francisco Pizarro, ¿cuántas panacas había? O sea, ¿cuántas dinas? ¿Cuántos linajes? Habían 11 linajes. O se quiere decir, mira, escucha, mira, que si mi familia es Yoque Yupanqui, todos los Yoques es mi linaje. Si yo soy Pachacútec, todos los Pachacutecs, es mi linaje. Allá. Y profe, ¿cómo se sabe que todavía existen? Gracias a las momias incas. Cuando se hacía 24 de junio, Inti Raymi, en torno al sol y el pago a la Pachamama, muchachos, se sacaban a todos las huacas, perdón, a todas las momias de los incas, se sacaba y todas sus familias, ¿qué hacían? Los veneraban. ¿Todas qué? Las dinas, todos los linajes, todas las panacas, 11 panacas, 11 dinastías, 11 los más ricos del Perú, los más ricos del Tahuantinsuyo, entre comillas. Ricos no sería la palabra. Los 11 que estaban arriba en la nobleza de sangre. Y profe, ahí estaba la esposa del Inca también, claro, la Colla. Sus hijos, claro, los Pihuichuris, más de 100 hijos. Claro, ahí estaban. Profe, ahí estaba el Huillacumu, sacerdote principal. Claro, ahí estaba. Estaban los orejones, claro. Estaban ellos, los funcionarios, por supuesto. Nobleza de advenediza, regional. Un pueblo conquistado por la buena o por la fuerza invasión. Había dos formas de conquista e invasión. Por la buena, conquista hablando. Por la mala, se enfrentaban y se apoderaba del territorio. En el caso de los chimús se va a dar los dos casos. Los chimús se van a enfrentar y los incas no han podido contra los chimús guerreros de oro. Seiya estaba ahí. ¿Qué? Los chimús guerreros de oro ya no podían los incas. Hasta que Tupac Yupanqui le dice a su papá: papá, espera, papá, espera. Yo voy a hablar. Ellos son una cultura también superior. Deja, papá. Ya, hijito, te dejo. Tupac Yupanqui va. Tupac Yupanqui era guapo, pe. Como no era como yo, va y conversa con... ¿Quién era el último gobernador de la cultura chimú? Ahora, no saben. Inca Cola. Sí, con Inca Cola. Ahora tú te metí mucha Coca-Cola, es otra cosa. Muchachos, escucha. Va ante el Chimú Cápac, va pues Tupac Yupanqui, le dice: chochera, mira, tanto hemos peleado. Pues mira, chimusito, ¿cuántos muertos a ver? Tarde o temprano, papá, te voy a tumbar. Ya sabes qué te va a pasar. Pues mira, te voy a derrotar, tarde o temprano. ¿Por qué más bien? Mira, tú tienes una hija. ¿Es tu hija? Sí, mi hija es de la nobleza también. Ya, muy bien. Yo tengo mi hijo, que también es de la nobleza. Es medio alienado, ¿no? Nueva York es. Entonces, los casamos y entonces pues unimos nuestros lazos. ¿Para qué pelear? Y él dice, ¿no? Michan Kaman, tienes razón. Y para que tu pueblo ya no muera y sea parte del Tahuantinsuyo. Es más, te doy una. Tú, si aceptas lo que te digo, en forma pacífica, alianza matrimonial, tú seguirás siendo un noble acá. Seguirás gobernando por años. ¿Qué
parece? O sea, no pierdes nada ahí, pero pierdes a tu hija. No, ganas. ¿Por qué? Porque en la alianza matrimonial ya no hay guerra, no hay pérdidas humanas. Por lo tanto, tú sigues siendo un noble, pero de advenediza, de segundo rango regional. Voy para todos, muchachos. ¿Ese noble seguía siendo un noble o no? Sí, pero ¿debajo de qué nobleza? ¿Quién estaba por encima de ellos? La nobleza esa. Ya entendí, profe. Ya entendí ya. Profe, también había, dice, una nobleza de privilegio. Sí, profe, yo soy del pueblo, he luchado, ahora me suben de rango. ¡No! Porque la sociedad es, tú eres de pueblo. Te regalaron pues otra mujer, otra tierra, pero no puedes subir de jerarquía. Entiéndelo bien. A eso le llamaban nobleza de privilegio. Y algunos dicen que también ahí estaban los curacas, que habían luchado a favor del Inca cuando se convertían en sinchis, guerreros para proteger sus pueblos, pero no podían subir de rango. Curaca moría como curaca. Mitimae, acuérdate tú en el examen solo una palabra. Ellos, la palabra clave, trasladado. A ver, profe, no entiendo. Pues en el examen cuando viene te va a venir el párrafo, y ahí te van a poner una palabra, trasladado. Basta que te pusieron eso. ¿Tú qué dices? Mitimae, mitmakuna. Profe, ¿y quiénes eran? ¿Qué has pasado, profe? ¿Quiénes eran los Hatunrunas? Los Hatunrunas era, pues, el Ayllu formado por ¿quiénes? Varones, ¿sí? No había todavía mujeres. ¿Ya? Había varones, ¿sí? Casándose, ¿qué formaban? Un Ayllu, el conjunto de Ayllus, ¿qué hacía? Un pueblo. Y ese pueblo estaba conformado en general por ¿quiénes? Por los Hatun. Los Hatunruna, ¿qué hacían qué cosa? ¡Fuerte! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿La chonca? Ya, eso lo deja a las mujeres. Porque era un trabajo para mujeres. Defensa civil, tarea de... En mi casa ni más. Ya. ¡Profe! ¿Y quiénes eran los yanaconas, yanapacos? Mucha atención. ¿Quién dice? Waldemar Espinosa dice. Pásenme a los libros. Waldemar Espinosa rompe con la idea de Baudín, el imperio socialista de los incas. Imperio socialista, ahí nomás ya se contradice. Agarra. Y Waldemar Espinosa da una explicación más científica y dice: ¿cómo puede haber socialismo? Sí, ciertamente en algunos lados se da, pero tenía esclavos. No puede haber esclavos en una sociedad socialista. Entonces, Waldemar Espinosa dice: los incas fue una sociedad eminentemente esta, clasista y esclavista. Ahora, profe, ¿y quiénes eran los esclavos? Mira. Las atlias, las mujeres escogidas del pueblo desde los 8 años. ¿Y por qué desde los 8 años? Vírgenes. Ya, se sobreentiende. ¿Y a dónde les mandaban? A la Quillahuasi, para que las mamaconas, aquellas ya mayores, le enseñen a qué, a cantar, a tejer, ¿a qué más? Lustrar, echar aire, ¿qué más? Limpiar los caminos por donde va a ir el Inca. Pero no les habían dicho, y Baudín no sabía de eso.
que las aclias al final servían para sacrificio. ¿Qué? Les cortaban la cabeza. Boudin no sabía eso. Por eso habla del imperio socialista, porque él todavía no sabía para su tiempo. ¿Cómo sabes que eran esclavas? Facilito. Tú te vas a Sacsayhuamán y ahí el guía, escucha, niñito Mayetito. En Sacsayhuamán los guías, bueno, en realidad los arqueólogos, desenterraron ahí porque Sacsayhuamán, mirando desde arriba, es así de, se ha hecho en honor al dios Illapa, al dios rayo. Es un rayo mirando desde arriba. Pero cuando desenterraron algunas partes, en una parte de Sacsayhuamán encontraron 100 mujeres sin cabeza. Eran aclias. No solamente eso, sabían que había un sacrificio de niños también. Profe, ¿y quiénes eran las mitmacunas, pampairunas, mitahuarmis? El silencio ha llegado al salón. Y este niñito sigue durmiendo. O sea, mitahuarmi. La mitahuarmi era pues lo que hoy se le llama prostituta. Profe, pero espera, cánsate, demórate al hablar. ¿Por qué? Muchachos, las mujeres que en su mayoría, bueno, trabajan pues como prostitutas. Pregunta, a ellas, escuchen, ¿a la fuerza les han metido ahí? La gran mayoría no. No están obligadas, salvo por ahí casos, pero a la gran mayoría no. Están ahí porque es su gusto. Quizás necesidad, no sé yo, pero nadie les ha obligado. 2. Hey, no me digas acá que las mitahuarmis eran prostitutas, no. Por una cuestión de no poder tener hijos, ser estériles, pero de algo tenían que servir. Entonces, a ellas sí las obligaban. Por lo tanto, no eran prostitutas. Obedecían a la fuerza, porque si no las mataban. Recuerda, mita, trabajo. Warmi, alejado, fuera de los lugares del pueblo. Hacían su trabajo. Ahora, no me pides más información, porque tú eres un pirañito. Sobre todo mirando a este niñito. Saca un plan ya. No, broma, pues. ¡Ya! ¡Piña! ¿Quién era el piña? El piña era al que lo agarraban en la guerra, el rebelde, el que no quería obedecer. Piña, lo mandaban pues a la selva a sacar coca. Y como a veces había bastantes piñas, ¡piña! ¿Qué? ¡Ven! ¡Ya! ¡Crack! Sacrificio humano. Sacrificio humano, mujeres, aclias. Sacrificio humano, varones, piñas. ¿Y quién era Quipicuna? Mira, Quipicuna era. Los carga, ¿qué? Y la llama la vicuña, la alpaca, animales sagrados. Son los españoles los que traen la tradición de utilizar a los animales como carga y como utilizarlos como juego. Ahí está pues, las corridas de toro. A ver, pues, ¿quiénes eran los salvajes acá? Yo creo que acá se comparte la idea. Éramos culturas con sus defectos, muchachos. ¡Profe! Yanaconas. A ver, ahora me vas a decir, ¿quiénes son los yanaconas? ¡Fuerte! ¿Qué más? ¡Piñas! Arquitectura inca, obviamente simétrica. ¿Qué quiere decir? Exactas. Ejemplo, Cori Cancha, el templo religioso más importante de los incas. Tú vas a Cori Cancha, ves la pared, te acercas,
Hoy está dividido por piedras, piedras, piedras. Tú te alejas, pared. Tú te acercas, dividido por piedras. Simétricamente puestas. Puertas trapezoidales. A ver, pregunta para todos los del salón. ¿Por qué las puertas eran trapezoidales? Pregunto yo. Cuestión sísmica, muchachos. Megalíticas, grandes, de granito. Ejemplo, Sacsay, Guamán. Aquí está. Muchachos, 4 preguntas. Muere ahí. Respondan, por favor, con fuerza. A ver. El Tahuantín suyo. ¿Cuál era el suyo? Que tenía como insignia y símbolo el jaguar. El anti suyo. ¿Cómo? El anti suyo. Segunda pregunta. ¿Cuál de los incas derrotó en la batalla de Yahualpampa a los chancas? Pacha. Tercera pregunta. ¿Cuál era, por ende, un trabajo, piensa, obligatorio, pero en la tierra del sol y los dioses? Minca. Muy bien. Y la última. Termina conmigo. Manco, Sinchi, Yoke, Maita, Capac, Inca, Yawar, Huira, Pacha, Tupac, Huayna, Huascarí.